Hoy más que una editorial es un comentario. Recién estábamos hablando con el Tano Gentili y tengo que hacer una advertencia. Primero que nada, todos aquellos que critican a Borges están obligados, si se quiere, a leerlo previamente. ¿Hay que leer a Borges? Sí, hay que leer a Borges. Borges es un genio literario, sí, y mucho más que eso. Un tipo de un filósofo, de un humor exquisito, y muy gorila, esta es la verdad también, muy gorila, pero que el gorilismo no te tape el bosque. Estamos en presencia de los grandes escritores argentinos, considerado, digamos, a nivel mundial quizá uno de los más importantes, y no el más importante, ¿no? Por lo menos que con cierta contemporaneidad. Quiero decir esto porque lo que sigue a continuación tiene que ver con algo que mandó Roberto Baschetti, el historiador, sociólogo peronista, que es un hallazgo total. A propósito de la muerte de María Kodama, albacea, compañera en vida y albacea de Borges después de su muerte, ayer estuvo de algún modo el tema Borges dando vuelta y Baschetti me manda una entrevista, escuchen bien, una entrevista que le hizo Dardo Cabo a Borges. Es una entrevista que dura 5 minutos 40 segundos. No más que eso. Para los que quizá no tengan presente quién fue Dardo Cabo, bueno, Dardo Cabo era hijo de un dirigente metalúrgico, un trabajador que me dice, mandame el audio. No, no tiene audio. Ese es por escrito. Era en la época en que todo se hacía por escrito. No tengo el audio. Tengo la entrevista que me mandó Baschetti. Bueno, le decía, Dardo Cabo, hijo de una familia metalúrgica, él mismo un trabajador metalúrgico, uno de los integrantes de la Operación Cóndor, que aterrizó un avión de aerolíneas argentinas en las Islas Malvinas, donde no hubo derramamiento de sangre, no se tiró un solo tiro, pero que sí fue un hito. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, en simultáneo estaba visitando la Argentina el príncipe de Edimburgo. Entonces vos tenías al dictador Onganía tomando whisky con el príncipe de Edimburgo, de la corona británica, y un grupo de pibes argentinos tomando un avión de Malvinas, de aerolíneas argentinas, y desembarcando en Malvinas, desplegando 7 banderas argentinas en nuestras islas. Así que imagínense, bueno, Dardo Cabo integró ese conjunto, ese comando juvenil, y entre otras cosas después fue director de revistas de la militancia peronista, El Descamisado, un tipo realmente, bueno, terminó desaparecido, ¿no? Dardo Cabo. Y le gustaba el periodismo, evidentemente. En el año 70, Dardo Cabo trabajaba en una revista llamada Extra. Y decide, a partir de unas declaraciones que había hecho Borges en el exterior, ir a buscarlo y hacer una entrevista. Y Borges lo atiende, ¿no? Y lo primero que le hace Dardo Cabo es leerle un texto de unas declaraciones que había hecho Borges a un organismo francés de radio y televisión que se llama ORTF. Sí, como si yo supongo la televisión pública de Francia o la radio pública de Francia, lo que sea. Borges había dicho lo siguiente: yo he dicho que soy anticuado. Creo que vale más dirigir a las masas que informarlas. Creo que este país, Argentina, iba mejor cuando estaba gobernado por un pequeño grupo de personas, soy conservador, que quizá engañaban un poco cuando hacían política, pero que convertían poco a poco el país en un gran país. Yo no sé si las masas son capaces de tener ideas políticas. Si quiere idea alguna, me siento muy democrático, pero creo que en estos momentos, si las masas pudieran elegir, el país regresaría a una época muy confusa de gobierno que llamaban radical, por no hablar de otra época todavía reciente y más vergonzosa, cuyo nombre no quiero acordarme, como dijo Cervantes. Los ubico un poquito. La primera parte de lo que dice Borges habla de la década infame. Él reivindica la década infame, porque si había gente que hacía un poquito de trampa, pero era un puñadito y estaban haciendo grande el país. La década infame, ¿sí? Y después cuando dice, bueno, esto de que había algo más reciente y más vergonzoso, cuyo no quiero acordarme, es el peronismo.
A propósito de estas declaraciones del año 1968, Dardo Cabo le pidió una entrevista y Borges se la concedió. Duró poco, 5 minutos, 40 segundos. Fue muy amable al comienzo, la verdad. Y después se fue picando, como uno diría ahora. ¿Por qué? Porque Dardo Cabo le reprocha estas definiciones. Le dice, ¿cómo va a reivindicar la década infame? Bueno, eso dice Borges, eso infame corre por su cuenta. La verdad que al país le iba bien. No, no, ¿cómo no? Al país le iba mejor, a los trabajadores, con el radicalismo, ¿sí? No, bueno, dice Borges, no vamos a poner de acuerdo con esto, aquello, lo otro. Es muy interesante. Le voy a leer por lo menos 2 o 3 preguntitas en relación a eso, ¿no? Le dice, ¿quiere agregar algo a lo que ya dijo? Le dice Dardo Cabo, a esto que le había dicho a los franceses. No tengo nada que agregar a esas declaraciones. Dice, para el público francés pueden quedar sin fundamento, pero para nosotros. Y Borges dice, yo creo que son suficientemente claras. Piense en las elecciones que nos dieron a los radicales. Piense que Perón fue elegido con toda legalidad. Y piense en las 2 calamidades que resultaron. Claro, Borges estaba enojadísimo con esa posibilidad democrática de elegir a los que gobiernan. Él creía, en realidad de una mirada muy elitista, que las cuestiones del gobierno y de la política no eran para cualquiera. Y él se reclamaba para sí un democrático, ser un democrático, pero curiosa manera de declararse democrático pensando como pensaba. Bueno, pero usted, dice Dardo Cabo, en esas declaraciones hace una opción entre dirigir e informar a las masas. ¿Cómo cree usted que se llega a dirigir a las masas? Eso que lo expliquen los políticos. Yo soy más bien un escéptico en materia política, ¿no? Además, yo no sé si debemos hablar de las masas. Primero, estamos ofendiendo a mucha gente. A nadie le gusta que lo consideren miembro de una masa. Las masas son una identidad abstracta y posiblemente irreal. Lo que existen son los individuos, si es que existen. De modo que si usted habla de las masas, está ofendiendo a una cantidad de gente, ¿sí? A nadie. Dardo Cabo dice, pero ha sido usted quien concretamente ha hablado de masa. Sí, he hecho mal, puesto que no sé si existen tampoco, son un concepto abstracto, como ya le dice, ¿no? Y sigue así la conversación hasta que después ya Dardo Cabo le empieza a reprochar ciertas cuestiones. Y Borges le dice, bueno, mire, si usted quiere entrar en polémica conmigo, es otra cosa. De ninguna manera, dice, simplemente quiero ubicar sus conceptos. También más adelante usted dice que duda de que las masas puedan tener ideas políticas, siquiera idea alguna. Y Borges dice, creo que no. En general, creo que la mayoría de la gente es bastante estúpida. ¿Cómo? Le dice Dardo Cabo. Que la mayoría de la gente es bastante estúpida, sin excluir a los intelectuales, que no sé por qué los llaman intelectuales. En ese momento entra el secretario de Borges, que en inglés le dice, "You've been recorded", ¿sí? Usted está siendo grabado. Le dice, ojo Borges, porque te está grabando este muchacho. Finalmente, le dice Dardo Cabo, usted afirma que se siente muy democrático. No sé, dice Borges, posiblemente sea un error. Posiblemente ahora ya no me crea, o ya no crea en la democracia. A su criterio, ¿quiénes son en la Argentina los que tienen derecho a elegir y a gobernar? Usted habló de un pequeño grupo de personas que gobernaban el país. Sí, hablo de mis amigos personales. ¿Por qué se niega siquiera a acordarse del peronismo? Y Borges dice, es una época tan ridícula, tan oprobiosa, yo tuve que vivirla y tuve que sufrirla. Me acuerdo de todo lo hecho, y es que ningún peronista se atrevía a decir que lo fuera, y ahora nadie se atreve a decir que es peronista. Bueno, había una proscripción, estamos hablando de la década 1970, estaba prohibido ser o llamarse peronista en ese tiempo. Pero bueno, Borges evidentemente no estaba al corriente, o no quería estar al corriente. Y ahí Dardo Cabo le dice, aunque no suelo hacerlo en mi profesión, permítame un caso personal. Yo soy peronista, le dice, y no lo niego. Y Borges le dice, lo siento mucho. En ese caso el diálogo va a ser muy difícil con usted. Le sugiero que demos... Me parece que no hay ningún objeto de que sigamos hablando. Si usted es partidario de Rosas o de Perón, en ese momento Borges hizo un gesto entre despreciativo y aristocrático y se fue. Esa es la entrevista
corta entre Dardo Cabo y Borges, dimos una breve síntesis de lo que fue ese encuentro entre dos maneras de entender la Argentina. Por eso cuando algunos dicen, no, porque la grieta esto, la grieta lo otro, bueno, es algo que viene del fondo de la historia. Hay en Borges una genialidad muy reconocible en materia literaria, y hay una gran ignorancia política, una profunda ignorancia política. Hay en Dardo Cabo, que en un tipo de acción, el intento por ir a entenderse con Borges. Él quiere saber por qué Borges es tan gorila, siendo tan genial. Y no hay ni hubo acuerdo, como probablemente no lo habrá. El tono despreciativo que al final le señala a Dardo Cabo, en un punto era el tono despreciativo de las élites hacia todo lo que oliera peronismo. Había una justificación moral, política, ética, económica, como vimos recién, para que los peronistas no fueran considerados ciudadanos de primera. Eso fue la proscripción. Yo no sé si Borges después pidió perdón o no por estas cosas, la verdad que tampoco sé si lo tenía que hacer. Sé que primero apoyó a Videla y después, en un gesto que lo enaltece, con el juicio de las juntas de 1985, dijo sentirse horrorizado y repudió a Videla y al terrorismo de Estado. Eso hizo Borges. Porque también esto enseña que las personas no son geniales en su totalidad. Uno puede ser un genio en alguna cosa y un tonto en otras. Uno puede ser un tonto en algunas cosas y un genio en otras. Y eso le pasa a todo el mundo. Le pasa a Dardo Cabo y le pasa a Borges también. ¿Hay algún punto de reunión? ¿Hay algún punto de encuentro entre estas dos formas de ver la Argentina? ¿Hay alguna posibilidad de puente que atraviese la grieta entre aquellos que consideran una subespecie de la política a los que votan de tal o cual manera, y a aquellos que se sienten agredidos por esta forma de ver el mundo? Yo lo dudo, yo tengo realmente una gran duda en relación a eso. Estoy convencido de que la democracia es un sistema de mayorías y de minorías, pero que la democracia, al fin de cuentas, fija un horizonte, fija un propósito, fija objetivos a través del peso de la mayoría. ¿Eso quiere decir que hay que avasallar a las minorías? ¿Eso quiere decir que hay que meter preso a Balbín, como sucedió en el primer peronismo? No, probablemente no, se aprende de la historia. De hecho, Perón metió preso a Balbín y en el 70, cuando volvió, le fue a ofrecer la vicepresidencia del país. Digo, mayor gesto de proximidad, de cercanía, de tratar de suturar esas heridas. También es cierto que Balbín se lo rechazó. Pero cuando Perón murió, fue y leyó un famoso texto que dice, este viejo adversario despide a un amigo. Y en general esos momentos no son los mejores para ver las personas. Cuando los que mueren, el resto siempre lo ve genial, ¿no? Dijo, aparecen todas las cosas buenas. Al del muerto no se habla mal, ¿sí? Lo importante es lo que se hizo en vida. Ahora que hay tanta tensión en la política, ahora que parece que no hubiera acuerdos de ningún tipo, ahora que se han puesto de moda los pensamientos excluyentes, los topetazos, ahora que se ha puesto tan de moda esta idea de que vos pensás de una manera, yo pienso de la otra, entonces somos enemigos. Todo esto muy propiciado, muy estimulado por las redes sociales también, por la hegemonía mediática, todo eso. Yo quiero rescatar esta posibilidad de charla que tuvieron alguna vez Dardo Cabo y Borges. Y decir, para finalizar, que me hubiera encantado que esa charla siguiera. Que en vez de ser de 5 minutos y 40 segundos, hubiera durado 5 horas. Creo que hubieran hecho mucho bien a Borges y a Dardo Cabo. Ellos ya hoy no la pueden reeditar. Ya está. Uno desapareció, el otro murió. No hay posibilidad de que Dardo Cabo y Borges puedan hablar, salvo que intervenga alguna deidad espiritual. Seremos otros, seremos otras, en definitiva, los que tenemos que reintentar y restablecer ese diálogo. Siempre respetando la soberanía popular, siempre respetando la independencia económica y siempre respetando la justicia social. Y agregaría, para no enojar a Borges, también la libertad. Un país unido por la radio.